Televisión Universitaria Digital. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Jueves, día del programa Medicina TV, a través de Televisión Universitaria. Un saludo cordial al interior y exterior del país. Bienvenidos a este nuestro nuevo programa de Medicina TV. Vamos a tocar un tema importante, el papiloma humano, con una distinguida profesional docente, ella de la Facultad de Medicina. Hablo de la doctora Carmen Guerra Paniagua, a quien le damos la cordial bienvenida para nuestro programa el día de hoy. Doctora, buenos días. Muy buenos días, Nelson. Pues un agradecimiento por habernos invitado para dar este tema tan importante. Entonces, nosotros estamos aquí muy comprometidas, en primer lugar, con la juventud. Estamos tomando el papilomavirus en esta oportunidad, pero más enfocado a la mujer joven, a la mujer que está con nosotros a diario en la universidad, que sería la mujer de los 20 a los 30 años. Entonces, ¿cómo afecta vamos a ir viendo cómo afecta el papilomavirus a esta persona? Y hemos hecho una pequeña encuesta entre las alumnas de la facultad y nos preocupa el hecho de que están totalmente desinformadas. Entonces eso quiere decir que si las estudiantes de la facultad están con esta desinformación, entonces más aún va a ser toda la población. Entonces es una enfermedad, como bien sabemos, de transmisión sexual. Si me podría proyectar, por favor, ya desde la primera imagen. Vamos a ir a las imágenes en consecuencia para comenzar y alertando también a la población de que pueden hacer, como de costumbre, sus consultas al WhatsApp 734-46987 y también al teléfono fijo 52319. Vamos al desarrollo, doctora. Entonces hablamos de esta enfermedad y decimos que es una enfermedad, como ya se dijo, producida por el papilomavirus. Este virus es el que se lo transmite por vía sexual, por transmisión sexual. Entonces se va produciendo una agresión, se puede decir, al organismo paulatinamente. No en todas, lógicamente, pero sí vamos a ir viendo de que si en el caso la persona ha tenido la penetración del virus, entonces podría ir afectando a diferentes órganos, como por ejemplo el más importante es la parte cervical, el cuello del útero, puede ser según las preferencias sexuales, el tracto oral y algunas veces hasta el tracto respiratorio, con muy mínimo porcentaje, pero también puede producirse esta contaminación hasta en el recién nacido con un porcentaje pero muy escasito. En estos virus sabemos que hay muchos, más de 100 virus que se están y todavía se sigue investigando, se sigue estudiando. Entre estos los más importantes son el 16 y el 18 y que nos van a producir todo el proceso probablemente de cáncer si el organismo es apto para esto y tiene una inmunodepresión, y lógicamente va a hacer presa al organismo este virus, produciendo, si son los virus 6 y 11, alteraciones, como vamos a ir mostrando en alguna imagen, alteraciones como los condilomas. Y si es una agresión por el virus 16 y 18, entonces vamos a tener el cáncer cervicuterino. Entonces yo les decía de que este tema es muy importante que lo conozcan todas las personas, sean jóvenes o personas mayores, pero más nos enfocamos a la juventud porque comienza con su actividad sexual y lamentablemente sin ninguna protección. El hecho de que la persona no se proteja, entonces va a hacer de que este virus comience a agredirle. Entonces, como les decía, ¿no? Acá tenemos la imagen de cómo la mujer, a través de una relación sexual, penetra el virus a los órganos genitales
Y esta anatomía, se puede decir, de la persona, de la mujer, tiene que tener, en la siguiente imagen nos vamos a poder mostrar, un epitelio específico, un epitelio que sea estratificado, como estamos viendo, muy facilito de entender, muy didáctico. Tenemos acá cómo va a ir produciendo una vez que ha penetrado el virus por una microagresión que tiene la piel o la mucosa. Entonces, cómo comienza, primero penetra el virus hacia planos profundos y luego va produciendo la agresión a diferentes estratos ya superiores y, lógicamente, produciendo a la vez ya una infección que se denomina productiva. Entonces, en este caso, ya si la persona, la muchacha que ha sido contaminada, tiene más parejas sexuales, lógicamente que estas también van a ser contaminadas, ¿no? Esto es muy importante que la persona sepa, así en una forma muy sencilla, muy didáctica, cómo podemos introducir ese virus a nuestro organismo, y ese virus es tan inteligente, se podría llamar, de que va a persistir algunas veces en el organismo. Y lamentablemente si persiste, entonces va a ir agrediendo ese cuello del útero, o si la penetración ha sido en otros estratos que también son de plano estratificado, como por ejemplo la boca, por relaciones orogenitales, entonces lamentablemente también el virus va a estar presente ahí, produciendo diferentes lesiones que algunas veces hasta los dentistas nos comentan de que ya estarían viéndose lesiones a ese nivel. Entonces, por eso tan importante saber este tema, yo creo que desde colegio. Yo creo que Nelson tendría que tener una educación sexual, digamos, en base a todo esto, así de la forma más didáctica y progresiva, de enseñar al alumno desde el colegio y lógicamente la universidad, cuando ya tienen una mayor madurez. Entonces, progresivamente tendría que ser esto bien llevado para que la persona ya se cuide en esta etapa de la vida. ¿Dónde afecta el papiloma humano? Entonces, si vemos en una imagen, la imagen del cérvix, vemos de que el cérvix tiene diferentes lugares, cambios de epitelio. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, estos cambios que decimos de epitelio es el lugar, por ejemplo, que fácilmente podríamos detectarlo cuando la persona inicia sus relaciones y tiene la conciencia de que tiene que hacerse un control de salud, un control de los genitales, porque sí hemos empezado relaciones sexuales. Entonces, ese control es a través del Papá Nicolau. La siguiente imagen, por favor. Ahí nos muestra una flecha roja, la diferencia de epitelios que tenemos en el cuello del útero. La parte más gruesa es la estratificada y la delgadita es una sola capa, que son las células cilíndricas. Entonces, ¿dónde se produce toda esta alteración o dónde produce el virus? Es justamente en ese cambio de epitelios, entre el estratificado y la monocapa, la capita delgada. Entonces ahí nosotros tenemos que las mujeres, la siguiente imagen, tenemos diferentes cambios hormonales, como por ejemplo la pubertad, el embarazo, las relaciones sexuales, más si son muchas, más si sería con varias parejas. Entonces, todo ese lugar que hemos indicado con la flechita es cambiado, es alterado y lógicamente muchas veces penetrado por el virus, que lamentablemente agrede justamente en ese lugar. En la siguiente imagen podemos ver cómo ese cuello ya es alterado y es el momento en que la persona ya cuando tiene siquiera 2 años de relaciones sexuales debería hacerse un Papá Nicolau, y el médico ya va a poder detectar muchas veces, uno histológicamente, citológicamente a través del Papá Nicolau y macroscópicamente, ya sea con el simple ojo o a través de un aparato que es la colposcopía, ver imágenes que podrían sospecharse ya de este virus. Entonces, como repetimos, la próxima imagen tenemos los diferentes tipos, como hemos dicho, hay muchos tipos de virus. Los que producen el cáncer son el 16 y el 18, acompañado de otros virus más, pero los más comunes son el primero y el segundo, 16 y 18. Y los famosos condilomas, que también tienen nuestra gente joven, van a ser producidos por el virus 6 y 11. Como vemos en este recuadro,
llama la atención cuáles son los virus que están más presentes. Entonces ahí vemos el 16 y el 18 en las franjas más altas, más grandes, y el 6 y el 11 que también estarían produciendo el virus. En la siguiente imagen, en la próxima, podemos ver también cómo este virus penetra la célula. Al penetrar a la célula, afecta el cromosoma del huésped, de la persona que está con el virus, y vamos a ir viendo, si solamente son condilomas, entonces ese cromosoma no es integrado, el virus no se integra al cromosoma. Pero en la siguiente, cuando sí es un virus que se integra al cromosoma, como en la siguiente, como en la imagen de lado, entonces nos damos cuenta que sí se va a producir una integración de ese virus al huésped, al cromosoma del huésped, produciendo ya más agresión. Entonces, ahí podemos deducir de que este virus puede afectar a personas. Nosotros diríamos, en Sucre no hay, en la juventud no hay, sí lo hay. Sí hay chicas jóvenes y mayores también, la siguiente imagen, como podríamos traer miles de imágenes, pero hemos traído solamente por respeto a las personas que nos están viendo, solamente 2 imágenes de presencia de condilomas en la mujer y en la de arriba en el varón. Entonces, hasta estéticamente, pues uno ve que son crecimientos de verrugas, si vale el término, agredidas también por este virus. Entonces, el hecho de que las personas presenten esta molestia, entonces nos damos cuenta, como en la imagen que vemos, la penetración de ese virus en el organismo. Bueno, entonces, cuando ese virus, ya no estamos hablando de los condilomas, sino la otra cepa, que sería el 16 y el 18, penetran al organismo, nos van a ir produciendo diferentes alteraciones celulares progresivas y diferentes cambios. Entonces aquí tenemos que poner un hincapié y decir, ¿qué pasa con la persona joven que tiene una primera relación sexual, de repente virgen, la señorita, que tiene una primera relación sexual y que tiene la penetración del virus? Entonces, ese virus va a hacer que vaya ambientándose, adecuándose a esas células, alterándole, estamos viendo hasta el núcleo de la célula a través del cromosoma, integrándose a ese cromosoma y progresivamente puede ser que en años, como 5, 6, 8, 10 años, 12 años, ya vaya teniendo una exteriorización de un precáncer o de un cáncer. Como también este grupo de edad que lo hemos escogido, que son los 20 a 30 años, que es nuestra juventud, entonces la mayoría de las personas que tienen esa penetración del virus, de los 20 a los 30 años, ese virus, si la persona está bien alimentada, si no tiene mucho estrés y no tiene una carga emocional, digamos, muy significativa, va a hacer que ese virus se elimine del mismo cuerpo. O sea, el mismo cuerpo hace de que ese virus ya no esté presente en el organismo en una nueva toma de Papá Nicolau. Entonces, por eso es importante que nosotros mantengamos un manejo expectante también en esta persona, en esta joven, porque puede haber una regresión del virus, una huida de ese virus sin que la persona haga absolutamente nada. Entonces, estas señoritas también tendrían que ser tratadas de la misma manera, porque lógicamente que uno se asusta, que uno teme, si tenemos un poco de este conocimiento, entonces teme cuando le dicen, tú has sido penetrada por ese virus, estás con el papiloma virus. Entonces, el hecho de que la persona sea ya tratada con diferentes, por ejemplo, una conización, desde una colposcopía sencillamente, la persona ya está estresada. Entonces, no nos olvidemos de que ese virus tranquilamente puede ser eliminado por el organismo en esa década, de los 20 a los 30 años. Si nosotros vamos viendo si el problema solamente es nuestro, no lo es. O sea, este problema, como vamos a ver en la siguiente imagen, tiene una incidencia a nivel mundial. Nosotros vemos que en Bolivia, la siguiente imagen, y en las Américas, primero iremos a nivel mundial, decimos que este problema realmente es grande. Al nivel de las Américas, también
y a nivel de Bolivia también, y en Sucre, ¿por qué no? Entonces aquí tenemos una flecha en rojito, como nos muestra, y en azul, la incidencia del cáncer cervicuterino. En azul oscuro nos está mostrando que nosotros estamos a la par de muchos países, como por ejemplo África, que tiene incidencias muy grandes de este cáncer a nivel de cuello uterino. Y también en todos los estudios que hemos tratado de sacar, los más actuales, vemos una incidencia y mortalidad también elevada del cáncer. Entonces, por eso que se hacen tantas campañas y tantos controles. La siguiente imagen, por favor, donde nos demuestra que sí, estas personas, y más en este grupo de edad, donde están empezando las relaciones sexuales, tendrían que tener más conciencia. Si nosotros vemos las estadísticas y comparamos con países como por ejemplo Europa, nos damos cuenta de que hay lugares donde la juventud es muy consciente, y no solo la juventud, sino también las personas mayores, porque eso también se puede dar en la menopausia. Y en cualquier edad, ¿no? En cuanto la mujer comience relaciones sexuales o las tenga muy activas. Entonces, el hecho de que la persona vaya teniendo esta penetración, como decimos, aumentamos la incidencia del cáncer cervicuterino. Las siguientes imágenes, por favor. Ahí tenemos, como decíamos, en azul y en rojo, la incidencia de la morbilidad y la mortalidad. ¿Cuáles son las herramientas que las personas tienen que, o sea, cómo se van a diagnosticar? En primer lugar, en forma muy sencilla. Decimos que es una patología, es una de las patologías más prevenibles que existen. Entonces, simplemente que la persona vaya a hacer un Papá Nicolau, 2 años después de la primera relación sexual. Entonces acá, ¿qué vamos a ver? En una forma muy convencional, que es un PAP. Acá no se hace el PAP líquido, pero el rutinario sí se lo debería hacer. En el caso de que la persona sí tenga este germen, este virus en el organismo, entonces ya nos se irá dando muchas veces diferentes alteraciones en el cuello del útero. Más aún, recordemos que no solamente vamos a hablar de las relaciones sexuales, sino también de factores predisponentes para que este virus comience su agresión. O sea, no solamente es la penetración de él, sino, por ejemplo, una alta paridad, que las personas tengan muchos embarazos, hayan llegado no a su conclusión, pero sí que haya tenido, los anticonceptivos orales, el tabaco, el alcoholismo, van a ser, y las enfermedades de transmisión sexual, que la persona vaya enfermando una y otra enfermedad como gonorrea, clamidia, hasta una vaginosis bacteriana, hace de que ese epitelio pues le tienda una alfombra roja, como decimos, al papilomavirus, para que él penetre y se quede en el organismo. El hecho de que hayan pasado los años, ya haya cursado los 30 años la persona y todavía está con alteraciones en el cuello, entonces probablemente ella vaya teniendo la secuencia de un cáncer cervicuterino. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Entonces, ahí ya vamos a tener un poco más de control a la persona, tratamientos diagnósticos, primero el diagnóstico y luego el tratamiento que debería ser según cuál ha sido la fase en la que se encuentra este problema. Bueno, entonces ahí también tenemos una respuesta a qué es lo que nosotros, cómo podemos ir viendo. Si nosotros tenemos un Papá Nicolau positivo, haremos un examen diagnóstico a través de la colposcopía. Entonces ahí nos dan imágenes, si nos pueden mostrar, por favor, un poquito más adelante. La colposcopía es una forma de que nosotros podemos detectar cuán alterado está ese cuello, cuánto ya ha sido agredido, y nos dará lugar, si la persona está persistiendo con las imágenes, hasta de hacer una biopsia para poder saber exactamente hasta dónde está el problema. La siguiente, por favor. Un poquito más. Ahí tenemos la colposcopía y las imágenes del cuello, cómo se va alterando. Entonces, este tiene mucha nomenclatura que no la vamos a tocar ahora, no es el momento, pero sí ver la siguiente imagen, ahí ya nos damos cuenta, por ejemplo, en la colposcopía, cuánto ha invadido ese virus y cuánto ha afectado al cuello. La siguiente. Ahí un cuello totalmente alterado,
tenemos una imagen donde puede ser simplemente una inflamación, la penetración de un germen cualquiera o ya la penetración del papiloma virus más. Entonces las otras imágenes las sigamos proyectando. Tenemos ahí varias. La siguiente, por favor, y nos da imágenes de cuellos alterados. La siguiente. Ahí también tenemos una imagen típica del papilomavirus, que es una imagen totalmente blanca, que se denomina leucoplasia. De esto podemos hablar mucho, pero como repito, no es el momento adecuado. Entonces, una vez que detectamos las imágenes y hacemos el Papá Nicolau y una biopsia, pues clasificamos y decimos en qué fase está esta persona y cuál es el tratamiento que deberíamos seguir. Una vez que nosotros veamos esto, entonces ya va a ser ya muy dirigido a cada persona según lo que está teniendo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos evitar todo esto? No vamos a hablar de tratamiento ahora, pero sí vamos a hablar de cómo podemos evitar. Y hablamos de las vacunas, que tenemos mucha controversia, mucha forma, digamos, de rechazar hasta que una niña, por ejemplo, se ponga esta vacuna. Pues últimamente ha habido esa polémica, ¿no? Exacto, sí, no hace mucho, ¿no? Sí. Creo que ha sido el año pasado cuando y la anterior vez también, cuando ya sí tenían que hacerse poner las niñitas, tenemos mucha consulta, muchas llamadas de las mamás. ¿Cuál es su criterio profesional, doctora? ¿Es conveniente una vacuna? Porque los padres han quedado al final en la duda. Claro, claro, y muchos que no les han hecho poner la vacuna a las niñitas, ¿no? En este caso nosotros podemos explicar, hacer toda una charla después, si quieres, de vacunas, pero aquí lo que el criterio médico es de que la vacuna 100% es válida, científicamente valorada, con mucho trabajo de investigación, en colegios de ginecología, en instituciones, en centros grandes, donde sí valida el hecho de que la chica, la jovencita, tiene que hacerse poner la vacuna. Lo ideal es que se lo ponga pues desde, ya se dice, como un regalo, digamos, del padre hacia la hija, que se ponga la vacuna porque no sabemos qué pareja le va a tocar. Entonces, si ella está protegida con la vacuna, pues vamos a evitar muchas de estas cosas que estamos mencionando en la mayoría de la charla. Entre las vacunas que nosotros tenemos son 3, ¿no es cierto?, las que se están manejando a nivel mundial. En la que tenemos acá hay vacunas bivalentes, las tetravalentes y las nonavalentes. Las bivalentes, la bivalente es una vacuna que nos cubre los 2 virus que hemos mencionado, el 16 y el 18. Entonces es solamente pensando en el cáncer del cuello del útero. Si nosotros queremos proteger a esta persona ya de los condilomas más, usamos la tetravalente, que es la que ha entrado a Bolivia. Y esto nos cubre el 6, el 11, el 16 y el 18. Entonces ahí le estamos cubriendo a nuestra hija de los condilomas y del cáncer. Y la última que ha aparecido, que es la que se está usando en Estados Unidos, ya están como obsoletas las 2 antes mencionadas, entonces sería la nonavalente, que ya nos cubre los virus, los más comunes, que son el 16 y el 18, y los otros que están también produciendo alteraciones en el cuello del útero. Entonces aquí ni ha llegado. Pero, como te digo, ya en otros lugares sí se está usando la nonavalente. Entonces, en resumen, el uso de la vacuna, si nosotros vamos viendo con las imágenes, nos dan toda la validez para que la persona, desde niña, desde los 11, 9 años, que ya diferentes campañas se van usando, sí se tendría que hacer. Y si la persona ya está mayor, digamos, porque siempre hay esa duda, ¿no?, en la encuesta que hemos hecho así muy sencillita, las muchachas nos preguntaban y nos decían, pero yo no me he hecho hacer la vacuna. Yo ahora ya estoy con 20 años o 22 años. ¿Qué hago? Esa vacuna no está de más, porque siempre le va a ir protegiendo a la mujer por mucho que haya tenido relaciones. Por mucho que ya esté teniendo una displasia leve o moderada, eso va a hacer que el virus no vaya siendo más presa de ese organismo. Y le va a beneficiar en eliminar, que ese virus sea eliminado con más facilidad. Entonces ese es el conocimiento que nosotros tenemos sobre esta importancia de la vacuna, ¿no? Tenemos el Cervarix, te decía, el Gardasil y la nonavalente.
Hay una consulta que hace una estudiante del Colegio Sagrado Corazón de la Promoción. ¿Por qué en los colegios no nos dan una información exacta en educación sexual para tener conocimiento de lo que están exponiendo en este programa? Yo creo que es una pregunta muy interesante y más o menos responde a lo que yo había dicho en alguna parte de la charla, de que esto tendría que ser llevado desde colegios, porque muchas veces los chicos y las chicas están empezando relaciones sexuales a muy temprana edad. Entonces ahí, por ejemplo, los colegiales o las colegiales tienen epitelios hasta muy inmaduros, están comenzando sin protección, o usan una píldora anticonceptiva, pero no piensan en la agresión de los tejidos y penetración de este virus. Entonces a mí me parece muy buena pregunta la que hace esta señorita, y lo que deberíamos hacer es una charla, ya sería con el Ministerio de Salud, que no sé si, bueno, por lo que refieren no lo hacen, pero sí tendría que hacerse. Desde primeros cursos de secundaria ya tendría que este tema estar muy bien llevado y las personas estar conscientes del riesgo que corren desde su primera relación sexual. La infección del virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente, doctora. Es una de las más, o sea, el problema es de que aquí, como te digo, si es que la persona no se hace un Papá Nicolau, pues no detectamos. Pero de que es una de las más frecuentes, sí las es. Y Bolivia y Sucre, pues no podemos huir de eso, ¿no? Las edades y circunstancias epidemiológicas de mayor riesgo. Generalmente de los 20 a los 30 años, porque es la década donde la actividad sexual es muy frecuente. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Podríamos explicarle al amable televidente? Bueno, los síntomas pues no los hay. ¿No? O sea, no hay un síntoma que uno puede decir, por ahí estoy con el HPV, ¿no? Entonces la única forma de prevenir esto es haciéndose un control ginecológico y un Papá Nicolau. Ya digamos otras técnicas que están usando como la captura híbrida, por ejemplo, y hacernos, por si acaso me haya tenido penetración del virus, me haré una captura híbrida. Eso no está recomendable, ¿no? Sí lo hacen, pero no es recomendable en esa década, porque a la persona se le está muchas veces sobrediagnosticando y sobretratando sin que sea necesario, y dándole un problema tan grande que tranquilamente en esa década puede ser eliminado ese virus sin que la persona se haga un examen muy cruento, digamos, ¿no? Como una biopsia, como una conización, simplemente por el temor que le ha entrado el virus. Entonces uno tiene que tener mucha delicadeza en ese grupo de edad, de los 20 a los 30 años. Pero ahí no hay síntomas. El único problema es de que ella sea consciente de esta patología y se haga un examen ginecológico, que eso pues cuando uno trata a la jovencita con toda la delicadeza, el respeto, entonces no vamos a sobrediagnosticar ni sobretratar. ¿Cómo se transmite? Por las relaciones sexuales. Necesariamente. Neta. Ahora se dice que el cáncer cervicuterino es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera relación y ya está teniendo la contaminación con este virus en sus genitales. ¿Qué consecuencias tiene este virus para la salud integral de la persona? Totalmente, pues, si es que persiste ese virus, si sus defensas orgánicas no han sido las suficientes para eliminar ese virus del organismo, entonces ese virus va a penetrar, va a continuar agrediendo todo ese epitelio cervical y produciendo paulatinamente los diferentes grados de cáncer cervicuterino. Primero un precáncer con displasia 1, displasia 2, displasia 3 y luego un cáncer in situ y un cáncer avanzado, llevando a la madre o a la persona ya mayor, más de 30, 35 años, a la muerte, ¿no? Entonces realmente las consecuencias son funestas. Buenos días, mi consulta es la siguiente. Esta patología o enfermedad solo se puede diagnosticar a través del Papá Nicolau. Ese es el método, digamos, de screening más común y más sencillo, ¿no? Porque la forma de verlo. También podría ser a través de la colposcopía, ¿no? O la hibridación que decía, o captación híbrida, que es también una forma de saber si ha penetrado el organismo, pero para mí no aconsejable en esta persona si solamente tiene la penetración del virus. En los programas del gobierno
que se implementan para las mujeres en los clubes de madres, en las agrupaciones sociales, ¿por qué no se implementan, no sugieren como universidad el que se dé una información amplia acerca de este papiloma humano? Y yo creo que sí lo hacen, a medida de sus posibilidades sí lo hacen, y como que un poco obligan a la mujer, ¿no? Y no solamente ahí, eso yo creo que es una buena medida que se tiene, porque la persona es la única manera de que se haga. Por ejemplo, si se está solicitando un préstamo, yo sé que les obligan a que se hagan un Papá Nicolau, y que es la forma de detectarlo. Entonces, pero la socialización, el hablar más de esto, yo creo que debería hacerse mucho más, porque por esta pequeña encuesta que hemos hecho en un grupo de universitarias, si yo digo eso, si no están ellas con todo el conocimiento sobre esto, ¿cómo es lo demás de nuestras mujeres, ¿no? Están peor todavía, totalmente desinformadas. ¿Cuáles son las conductas sexuales de riesgo, doctora? El no usar un condón, ¿no? Un preservativo. Y el hecho de que, por ejemplo, la persona tenga indiscriminadamente relaciones sexuales, con muchas parejas sexuales, eso le hace a la persona que esté más lábil para penetrar a su organismo este virus. Aún no solamente eso, sino el hecho de que tengan muchas parejas sexuales, también el ingreso de infecciones de transmisión sexual. Eso, como decíamos, tiende la alfombra al virus para que se quede en el organismo y comience a agredir más el cuello. Entonces, en este caso, siempre lo que se recomienda a la persona joven, la monogamia, ¿no? Que tenga una sola pareja. ¿Se puede prevenir esto a través de las vacunas, seguramente? A través de la vacuna, a través de la actividad sexual, que uno tendría que tener más cuidado, no tener tanta pareja, no tanta infección. Entonces, ahí también uno va previniendo el alcoholismo, el cigarro, todo eso hace que el mismo, al menos el cigarrillo, hace que el epitelio no sea tan lábil para la agresión de un virus, de la penetración de un virus. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre el contagio por el virus y la aparición del cáncer de cuello uterino? Eso es un tiempo largo, por eso decimos que es una enfermedad totalmente prevenible a través de un Papá Nicolau, porque puede transcurrir muchas veces 10 años, 12 años, 15 años, en que ha penetrado el virus, ha persistido en el organismo de la persona, no ha sido eliminado, y recién comienza a exceder. Si la persona ha tenido la penetración a sus 20 años, por ejemplo, a los 30, 35 años recién puede hacer patente ya un cáncer in situ o un cáncer propiamente dicho. Si ha tenido el virus, ¿puede volverlo a tener otra vez? Si ha tenido pues el virus y lo ha eliminado, digamos, hasta los 30 años, como es nuestro grupo de charla, entonces sí lo puede tener según su actividad sexual y todo lo que estamos hablando. ¿Qué tratamiento tiene? El tratamiento, si es que son estadios muy iniciales, el tratamiento es sencillo, ¿no? Si son simplemente una displasia 1 o 2, entonces ahí será un poquito más de agresión, como una conización. Retirar toda esa partecita agredida por el virus y evitar que continúe ese virus en el organismo. ¿El hombre puede ser infectado por este virus? El hombre es el que nos trae la infección. Lamentablemente ese es el problema, ¿no? Como es de transmisión sexual, entonces él es el que está trayendo, pero ¿cuál es el problema en este caso? Pues esa pregunta es muy, muy buena, ¿no? Porque si nosotros nos estamos muriendo 2, 3, 4 mujeres al día por cáncer cervicuterino, y si el hombre nos está trayendo este problema, quiere decir que está en sus genitales este virus. Entonces, ¿por qué ese hombre no se muere? Igual que nosotras. ¿Por qué no están habiendo mortalidad masculina igual que nosotros? O de repente más. Eso yo te respondo y te digo que el hombre también tiene la afección, pero él tiene más facilidad de eliminar ese virus. Porque ese epitelio que hemos comentado, que es ese epitelio estratificado, que lo hemos mostrado en varias imágenes, ese epitelio es fácil en la mujer que se quede el virus, porque ese epitelio tiene un vasto territorio. Tiene la vagina, la vulva, tiene este tipo de epitelio, el cuello del útero, el ano, la boca, que tiene epitelio estratificado y por eso se queda. En el varón, a nivel genital, ese epitelio estratificado, que es el que requiere el virus para quedarse, tiene solamente el tercio externo de la uretra peneana. Entonces ese tercio externo es un territorio muy pequeñito,
que por eso el varón elimina con facilidad ese virus, además a través de las relaciones con el semen, con alguna secreción que tiene el genital, entonces elimina ese virus y por lo tanto no se queda tanto y no tenemos tanto cáncer de pene. Alguna vez hemos visto hace unos 2, 3 años un cáncer de pene, pero así como una cosa muy, muy esporádica, ¿no? Y no tanto, pues en la mujer es totalmente diferente. Me gusta la información que nos proporciona. ¿Dónde podemos entrevistarle con la profesional? Bueno, pues vamos a seguir, yo creo, amerita hacer más charlas a nivel del canal. Pueden invitarnos a través de la universidad para dar charlas en colegios, en la misma facultad, en cualquier institución, centro de madres, a través de la universidad, pues de nuestra facultad de medicina estamos prestos a dar esta información. Yo, como todos mis estudiantes, que está comenzando el año y poco a poco están siendo capacitados en este tema. ¿Dónde y cómo puedo hacerme un Papá Nicolau? ¿Y recomendaciones? ¿Qué recomendaciones debo seguir para ir a una consulta? Pues el Papá Nicolau se lo saca en todos los centros de salud, absolutamente. Hospitales, las postas, se está sacando, y como a nivel también privado, igual todos los ginecólogos estamos capacitados para hacer esta toma, que es tan importante de ese lugar tan pequeñito, que es el que es agredido, digamos, por el virus, y uno puede detectarlo. ¿Existe algún costo para el Papá Nicolau, doctora? Yo, por lo que entiendo, en los centros de salud es totalmente gratuito, en los hospitales es totalmente gratuito. Acudí a un centro médico por el sector de Poconas y me dijeron que no realizaban el trabajo de Papá Nicolau. No, yo creo que de repente alguna mala información, porque Poconas parece que se ha trasladado, no sé, el centro de Poconas. Pero después, pues tenemos la seguridad de que sí están haciendo en todos, hasta en postas pequeñas, sí se está haciendo el Papá Nicolau. ¿Qué puedo hacer si estoy vacunada con para el papiloma? Sí, si es que la persona ha recibido ya tiene menos probabilidad, digamos, pero ella tiene que seguir todos sus controles como cualquier mujer. El hecho de que esté protegida no quiere decir que va a tener una vida promiscua, que va a tener enfermedades de transmisión sexual y no le va a pasar nada. Esta persona tendría que seguir haciendo todo el control rutinario que una mujer tiene que hacerse. ¿Qué sabemos de la eficacia de la vacuna del HPV? Pues como acabamos de decir, ¿no? Es una vacuna que nos está protegiendo, más aún si se lo hace a temprana edad. Si la persona ya ha tenido pues alteraciones en el cuello del útero, no tendremos tanta probabilidad, digamos, de que ese virus no nos agreda. Pero sí la seguridad de que nos va a ayudar, sí. Esto sabemos que se está diario, se hace trabajos de investigación sobre esto. Y hasta el año pasado, que yo he asistido a un mundial, nos hablan de esta vacuna que es totalmente eficaz. Y revisando hasta ayer los últimos estudios, también esta vacuna nos informa lo mismo. Como te decía, algo de actualidad, que la nonavalente, que es la vacuna pues, ideal que tendríamos que tener, nos cubriría mucho mejor porque amplía la cantidad de virus que nos puedan agredir. Buenos días, ¿qué costo tienen las vacunas y dónde ponen? ¿Existe alguna campaña? Sí, pues las vacunas se las ponen en forma gratuita, ¿no? No tienen ningún costo cuando la persona tiene una edad pues de 9 hasta los 11, 12 años. Pero el hecho de que ya haya pasado esa edad la persona, las vacunas no son gratuitas. Esta vacuna sabemos que también debería ponerse el varón y tendríamos que tener más amplitud, digamos, más cobertura a nivel como lo está haciendo pues el gobierno, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Entonces, si la persona no está en esa edad y quiere hacerse poner, tendría que hacerlo en forma particular, totalmente. ¿Por qué se considera óptimo vacunar a niñas preadolescentes, doctor? Justamente es el regalo que el papá tendría que dar para que la niña pues tenga menos probabilidad de tener un cáncer cuando ya inicie relaciones sexuales con una persona que sí tenga el virus. ¿Es necesario hacer una determinación del VPH antes de vacunar? No necesariamente. Lo que decíamos, esa captura híbrida hay que manejarla con mucho cuidado. ¿Una mujer VPH positivo puede ser vacunada? Sí,
Sí, hasta con displasia sí, está recomendado, porque va a hacer que el virus, la persona le agreda menos y lo expulse con más seguridad. Una mujer vacunada debe seguir controles de diagnóstico precoz. Totalmente, sí. Ya. ¿Cuál es el futuro de nuestro país y el mundo con relación a este problema, doctor? Pues es incierto. Y yo te digo porque lamentablemente las estrategias que se están tomando, yo creo que no son de repente las adecuadas. Tendríamos que tener ya con tantos años de hacer campañas, de introducir la vacuna, tendríamos que tener mejor respuesta y disminuir nuestras incidencias de cáncer cervicuterino y mortalidad, lógicamente. Pero vemos que no es así. Entonces tendríamos que tener un poco más de educación en esto, no sé, más estudio, más control, más formas, de que esto se tendría que socializar más, de que estas vacunas tendrían que ponerse a más gente, no solamente a las chiquitas que no han comenzado relaciones sexuales. Hablar de que no haya tanta promiscuidad, de que no haya tantas infecciones y que la mujer sea más consciente de los controles que tiene que hacerse. El uso del condón, por ejemplo, no es una cosa tan sencillita que no solamente es no embarazarnos, sino también no introducir este virus a nuestro organismo. Y la educación. Pregunta un padre de familia, ¿por qué la universidad, teniendo información y formando profesionales para el país, no coordinan con el Estado para que estas tasas puedan bajar porque su incidencia es muy fuerte en el territorio nacional? Sí, no, tendría que ser así porque si estamos viendo que lo que hacen no es suficiente, entonces el mismo gobierno y todo tendría que ver la forma de mejorar esto. Nosotros, yo creo que como universidad, el momento que sí podemos y nos llaman y nos hablan de charlas, pues estamos con todo el entusiasmo de hacerlo y lógicamente ahora y siempre, ¿no? Años que hacemos ese tipo de charlas, pero tendría que hacerse más, sí, estoy de acuerdo. Doctora, consulto, ¿usted en algún otro recinto, aparte del aula universitaria y la televisión, usted también instruye para que puedan conocer las mujeres sobre estas contingencias? Claro que sí, simplemente con una cartita para donde ellos quieran, como les decía, pues colegios, aunque sea un grupo de mujeres, simplemente grupo de mujeres que deseen esta información, pues yo estoy ahí cuando me digan. ¿Qué recomendaciones le damos a la población para que acudan a la consulta para desarrollarse el Papa Nicolau? Que las personas que ya inician relaciones, siquiera pasados 2 años, tienen que hacerse absolutamente todas un control, donde sea, en centros privados, en centros institucionales, tendrían que hacerse. Y si la gente no tiene una institución, por ejemplo, donde les obligan, entonces que sí que tenga toda la seguridad, la conciencia de que tiene que controlar el cuello del útero. ¿Los métodos anticonceptivos influyen el virus de papiloma humano, doctora? El condón, por ejemplo, que sabemos que es un método anticonceptivo, nos va a beneficiar para que más bien no entre el papiloma. Pero el hecho de que nosotros, por ejemplo, usemos la píldora anticonceptiva, nos estamos cuidando para no embarazarnos, pero no estamos descuidando lo otro. Entonces, de repente a la joven aconsejarle, si ella está usando píldora, sí, no se va a embarazar, pero que use además un condón, pensando en este problema. Hablando ya sobre las estadísticas, usted es un profesional del área con bastante trayectoria. ¿Realmente son preocupantes estas estadísticas? Sí, totalmente. Yo creo que diario se atiende en consulta privada como unas 3, 4 mujeres de cualquier edad con este problema, ya sea condilomas, ya sea displasias de cuello uterino, que tienen que ser tratadas, ¿no? ¿Qué recomendación hace para que precisamente estos márgenes y estas tasas bajen? Porque realmente es preocupante que las mujeres fueran sometidas a semejantes riesgos en su salud por falta de orientación o información concreta del Estado boliviano. Claro, yo la recomendación que haría sería la educación en primer lugar. Como la señorita preguntaba,
que informemos más a la gente. Yo creo que la estrategia no es la adecuada que se está haciendo, o de repente un reforzamiento a lo que hacen. Y lo otro que sería el control de salud, que todas las personas tengan o no tengan seguro, tendrían que hacerse una revisión siquiera anualmente. El grado de desconocimiento es en los diferentes niveles de instrucción también. Sí, totalmente. Porque usted debe recibir gente que prácticamente está en cero, no conoce absolutamente. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, y de repente como les instruyen en algunas partes más, les hacen asustar y no vuelven a un control. O el hecho de que la persona joven ya ha sido sobretratada. Entonces, como le digo, es muy importante que tengamos mucho cuidado con nuestra salud desde lo que iniciamos relaciones sexuales, siquiera hasta los 65 años, donde se ha indicado la toma del Papá Nicolau. A partir de los 65 no importa que ya lo dejen, pero después sí, anualmente tiene que hacerse todo tipo de... O sea, no podemos decir, yo soy María Pérez y yo no me lo voy a hacer porque yo soy esa persona, ¿no? Qué sé yo. Pero de todas maneras, todas las mujeres estamos con ese riesgo. ¿Qué información tiene sobre el SIDA en Sucre y Chuquisaca, doctora? Bueno, ese tema no lo estamos tocando, pero sí es algo que sabemos que progresivamente también es algo que está aumentando. Y esto también es algo que nos va a desfavorecer, digamos, cuando hablamos de este tema, porque estamos ayudando para que este virus también sea presa de una persona que está totalmente inmunodeprimida. Realmente preocupante las tasas, doctora. Exactamente, sí. ¿No? Sí. O sea, habría que ver la manera de hacer un trabajo más coordinado. ¿Tienen un colegio de ginecólogos ustedes? Sí, es la Sociedad de Ginecología, que también tendríamos que darle un poquito más de impulso en esto, porque yo creo que es una obligación del médico ginecólogo el poder educar a la persona, informar y lógicamente hacer una atención en ese sentido. Porque el primer contacto que tiene la paciente es precisamente con el profesional ginecólogo. Sí. Bueno, sabes, el problema es de que no necesariamente es así, ¿no? Si la persona acude a un centro de salud, por ejemplo, a una posta, es lo que, siquiera yo lo que hago en la facultad es orientar al alumno, informar, enseñarle, educarle, adiestrarle en una buena toma de Papá Nicolau. Porque el hecho de que uno no sepa hacer una buena toma, entonces la persona se va tranquila porque el doctor le dice, no, tu Papá Nicolau está bien y no te preocupes. Pero al año la persona se está viniendo con un cáncer. Entonces, ¿qué pasa? También nosotros ponemos ahí como te digo, una educación muy esmerada en el médico que está saliendo. Porque más bien él va a ser el primero en ponerse en contacto con la mujer cuando va a hacerse un parto. Un día, disculpe, doctora, ¿tiene su consultorio para poder visitarla? Sí, en la Nicolás Ortiz número 86, segunda planta. Estamos todas las tardes, de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Muy bien, doctora, el tiempo asignado para este programa ya está llegando a la conclusión. Ha sido muy fructífera su presencia para despejar dudas del amable televidente particularmente, en este tema que estamos tocando. ¿Algún otro aspecto que considere importante recalcar para conocimiento de la opinión pública? Pues recomendarles a las señoritas que tengan todo el cuidado en su salud, que el hecho que se hayan hecho un Papá Nicolau no se olviden 3-4 años, que también es una forma de detectarlo. Si alguien no les ha sacado bien un Papá Nicolau, al año siguiente sí alguien habrá en que sí lo haga de la manera adecuada. Que se vayan informando, que vayan solicitando las charlas estas, que nosotros estamos prestas a recibir, a hacerlo e ir donde ellos deseen, que yo creo que es algo muy importante. De repente grupo de adolescentes que quieran recibir esta charla, pues estamos a sus órdenes para hacerlo. ¿Cuántos ginecólogos hay en Sucre? Yo creo que estamos como más de 100 o siquiera 100, sí. Y en la sociedad como unos 30, 40, pero los no asociados, pues yo creo que llegamos como a 100. Es un ejército interesante para poder tomar conocimiento y prevenir este tipo de enfermedades, doctora. Exactamente. Dice una consulta, la última que vamos a dar paso. Disculpe, una vez que detectan qué tiene el virus de papiloma humano, ¿qué es lo que prosigue? Una vez que se detecta que tiene el virus. Sí. Si es a través de un Papá Nicolau, entonces ir viendo
exámenes complementarios como una colposcopía, una biopsia se amerita para poder dar nombre y apellido a ese problema y el tratamiento que amerite según que nos salga la biopsia. En el caso que se detecte simplemente por captura híbrida, yo no recomendaría nada si la persona tiene de 20 a 30 años y simplemente ha tenido el ingreso del virus, porque esa personita así de jovencita es alterarle, preocuparle y hacerle sobretratamientos algunas veces como una conización, retirar un cuello por una displasia grado 1. Entonces eso para mí no es recomendable. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Amables televidentes, estamos llegando a la parte final del programa correspondiente al día de hoy. Muchas gracias por su presencia, doctora Carmen Guerra. A ustedes las gracias y presta a venir para cualquier otra oportunidad. Amables televidentes, con otro programa similar estaremos dentro de 7 días. Muchas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. Desde Sucre, Bolivia,